Paz y bien, hermanos. Hoy estaremos viendo el tema 9, Obrar como Jesucristo, del módulo 2 del taller de formación de predicadores. Habíamos platicado de la importancia de irnos configurando con Cristo y decíamos que la obra cumbre del Espíritu Santo es transformarme en un alter Christus, es decir, en un otro Cristo. Y hemos platicado de que en este proceso pues hay pasos. El primero que dijimos es tener la mente de Cristo. Como dice en 1 Corintios 2:16b, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué importancia es tener la mente del Señor para iniciar? Después tener el corazón del Señor. Dice en Filipenses 2:5, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Pero con la mente y el corazón del Señor no podemos quedarnos estáticos, nos debe llevar a un obrar como Cristo, que ese sería el tercer paso en este proceso de transformación. Y dice en San Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Palabra de Dios. Fíjense, este obrar como Cristo glorifica al Padre, realizando esa obra que nos ha encomendado. Veamos ahora algunas citas que nos describen, pero también nos invitan a obrar como Cristo. En San Juan 6, verso 38 nos dice, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Palabra de Dios. Aquí vemos que lo primero que busca el Señor y lo más importante es cumplir esa voluntad del Padre. Él es un cumplidor de la voluntad del Padre y nos invita también a nosotros. Esta es una de su principal obra, no cumplir nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Después nos dice también en Lucas 22:27, nos da otra como luz en este obrar del Señor. Dice, pues, ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Palabra de Dios. Aquí en este obrar del Señor también nos enseña cómo debemos considerar y cómo debemos de servirnos unos a otros. Y nos da una clave, servir a los demás porque en ellos está el Señor y allí también los servimos a Él. Es decir, cada vez que yo sirvo a mis hermanos, lo estoy sirviendo a Él. Cada vez que yo sirvo a los más necesitados, a los más pequeños, a los que más requieren, lo estoy sirviendo a Él. Entonces, es en este servicio el cual el mismo Señor nos da ejemplo. Otra cita que nos da luz en este obrar del Señor es San Juan 14:6. Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se llega al Padre. Palabra de Dios. Nosotros debemos ser también este camino, verdad y vida, un reflejo del camino de la verdad y de la vida. Para que nuestros hermanos lleguen al Padre, tenemos que ser ese camino hacia Jesús y Jesús es el camino al Padre. Mateo 5:14. Ustedes son la luz de este mundo.
nos invitan a seguirlo para tener su luz, porque más atrás nos dice, yo soy la luz del mundo, pero luego también nos dice, ustedes son la luz de este mundo. Entonces, a seguirlo porque Él es la luz, pero también nos está pidiendo ser luz nosotros para iluminar el camino que lleva hacia el Señor. En Mateo 28:20 nos dice, enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, palabra del Señor. Y el Señor pues también nos va pidiendo no nada más cómo se enseña, pues primero cumpliendo, ¿verdad? Primero con el ejemplo, pero también reforzando con la palabra. Nos pide ser maestros capaces de enseñar lo que nos ha mandado. Enseñar cómo, pues primero viviéndolo, pero también predicando. Otra luz en este obrar del Señor nos lo dan Gálatas 5:22 y 23a. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, palabra de Dios. Es decir, estos que acabo de describir, San Pablo les llama los frutos del Espíritu. Y ciertamente, pues, así como el Señor se acercó a la higuera y vio para ver si tenía frutos, hoy el Señor se acerca a nosotros. ¿Y qué fruto le podemos ofrecer de estos que menciona San Pablo? El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. ¿En qué frutos estamos presentándole y qué fruto nos falta ir trabajando? Pues tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo porque Él se merece nuestros mejores frutos. Este también es parte de este obrar en el Señor. Otra luz viene en Gálatas 4:19. Dice, hijos míos, otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Esta es la prioridad del predicador, que Cristo se vaya formando primero en él mismo, pero también en los hermanos. ¿Sí? Aquí vemos cómo San Pablo lo describe como un dolor, ¿verdad? Hasta que Cristo se vaya formando, hasta que Cristo se forme, yo sufro. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Pues poner mi mejor esfuerzo para ir formando el rostro de Cristo en cada uno de los hermanos. Mi mejor esfuerzo, mi mejor oración, mi mejor ejemplo, mi mejor enseñanza. Otra luz es en San Juan 10:14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, es entrar en este conocimiento del Señor. Conocerlo a Él, amarlo a Él, y Él nos conoce. Pero no nada más quedarnos nosotros, sino encaminar a nuestros hermanos a Cristo. Muchas veces el coordinador, el pastor, el encargado, etcétera, 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 pues vas creando como que un grupito de discípulos, ¿sí? Vas creando ese grupito de discípulos que te van siguiendo, bueno, van siguiendo al Señor, que están contigo, pero tenemos que tener la habilidad de siempre encaminarlos al Señor. No están ahí para echarte porra, no están ahí para que tú te sientas bien, no están ahí para que tú digas, ah, qué buen líder soy, qué buen maestro soy, qué buen predicador soy, y para que te adulen y solamente se queden en ti, no.
Si ven algo bueno en ti, siempre tenemos que encaminarlos hacia el Señor. Siguiendo el ejemplo de San Juan Bautista. Ciertamente San Juan Bautista sabía quién era el Señor. Lo vemos desde su vientre. Cuando escucha el saludo de María, él salta de gozo en Santa Isabel. Y antes de empezar el Señor su obra, fue y se bautizó con San Juan Bautista y se oyó, ahí hubo una teofanía, se reveló el Padre diciendo, este es mi Hijo amado. Después el Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre Jesús y ahí estaba también Jesús. Es decir, fue una teofanía de la Santísima Trinidad. Claro que San Juan Bautista, primo del Señor, sabía quién era el Señor, ¿sí? Porque también nos lo describe que aquel que lo mandó a predicar le muestra quién es el Señor. Entonces, aún sabiendo San Juan Bautista, él manda a sus discípulos. Y aquí un dato curioso, San Juan Bautista, él ya estaba encarcelado por Herodes. Entonces, como que San Juan Bautista decía, bueno, ¿hacia dónde voy a mandar mis discípulos? Ya muy probablemente el Señor ya le había mostrado que honraría con su vida al Señor en el martirio. Y él empieza a encaminar a sus discípulos, los manda para preguntarle al Señor si es él el Mesías o tenían que esperar a otro. Y yo, viendo todo esto de San Juan Bautista, yo pienso que San Juan Bautista él no tenía ninguna duda quién era el Señor, pero ¿qué es lo que está haciendo con decirle a sus discípulos, vayan y pregúntenle? Pues los está ya encaminando hacia el Señor, ¿sí? Porque ya muchos comenzaron a seguir al Señor. Y más aún cuando él ya eh, fue decapitado, pues muchos se integraron en estos hermanos que siguieron al Señor. No tan de cerca como los apóstoles, pero sí de los que seguían al Señor. Entonces, pues también nosotros tenemos que siempre estar encaminando al Señor a nuestros hermanos. Otra palabra es en Ezequiel 34, versos 1 y 2. Dice, el Señor se dirigió a mí y me dijo, tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles, esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos y lo que deben de cuidar los pastores es el rebaño. Palabra de Dios. Aquí no esquivemos esta palabra porque en cierta forma nosotros como predicadores también somos pastores. Entonces, tomemos la parte que nos corresponde de este mensaje. El Señor quiere que primero nos interesemos por las ovejas antes que por nuestras cosas. Más adelante en Ezequiel capítulo 3, versos 17 al 19, nos dice, a ti hombre, yo te he puesto de centinela para el pueblo de Israel. Cuando yo te comunique algún mensaje, deberás anunciárselo de mi parte para que estén advertidos. Puede darse el caso que yo pronuncie sentencia de muerte contra un malvado. Pues bien, si tú no le hablas a ese malvado y le adviertes que deje su mala conducta para que pueda seguir viviendo, él morirá por su pecado, pero yo te pediré a ti cuentas de su muerte. Si tú en cambio adviertes al malvado y él no deja su maldad ni su mala conducta, él morirá por su pecado, pero tú salvarás tu vida. Palabra del Señor. Pues aquí nosotros, y más como predicadores, somos centinelas del Señor. Y aquí cabe recordar una de las lecciones que veíamos, si era válido amenazar cuando se predicaba. Pues lo vemos que sí, ¿verdad? Claro que nuestra predicación debe centrarse pues más en el amor, pero decíamos, hay gente, habemos algunos que estamos tan cerrados del corazón que no te entra el mensaje por el amor, sino
por el temor. Y si es por ese el camino, pues no hay que tampoco hacer a un lado el recurso de también, como dice San Pablo, amenazando siempre con una sabia doctrina. Ciertamente en este obrar, pues también vemos cómo el Señor pronuncia contra los fariseos, dice 7 maldiciones, ¿sí? Ciertamente los amenaza, pues es una amenaza no deseándoles el mal, sino es una amenaza que más bien siempre es una advertencia. Te advierto que vas por mal camino, conviértete para que no sufras las consecuencias del camino que estás llevando ahorita. Otra luz nos los da el Señor en San Juan, capítulo 14, versos 12. Dice, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra de Dios. Palabra tan fuerte, ¿verdad? Y aquí hay un tema que me gustaría abordar. ¿Por qué son importantes los milagros? ¿Por qué son importantes? Porque confirman que el reino de los cielos ha llegado y se proclama el mensaje de salvación que es verdadero. Lo vemos en Mateo 11, versos 4 y 5. Y es precisamente la contestación que el Señor le hace a los discípulos de Juan cuando los envía a preguntarles si es el maestro o debían de esperar a otro. Aquí le responde el Señor. Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia a los pobres la buena nueva. Palabra del Señor. Entonces aquí vemos que precisamente los milagros sí son importantes porque confirman que el reino de los cielos ha llegado y se está proclamando un mensaje de salvación que es verdadero. Entonces, si son importantes los milagros, ¿por qué no podemos hacer los milagros que Él hace? ¿Por qué no podemos? Pues principalmente voy a exponer 2 puntos. Primero, no somos conscientes que Él quiere y puede obrar en nosotros y a través de nosotros. Dice en Marcos 16:20. Ellos por su parte salieron a predicar en todos los lugares y el Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que lo acompañaban. Palabra de Dios. Aquí está hablando una palabra y de hecho es el último versículo de San Marcos. Este es el último, el 16:20. Y está escrito al último porque personalmente lo siento como que es una historia que no termina. Ciertamente que aquí el Señor confirmaba este mensaje en lo que actuaban los apóstoles, pero todavía hoy en día Él quiere actuar en ti y por ti. Él quiere hacerse presente en medio del mundo, por tus manos, por tus pies, por tu mirada, por tus palabras, a través de ti. Entonces, como punto uno, ser conscientes de esto que el Señor quiere hacer. Y el punto 2 de por qué no podemos hacer estos milagros que hace el Señor. ¿Por qué no estamos en comunión con Él? Dice en San Juan 15:7, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán.
palabra del Señor. Y en este pedir está inclusive pedir grandes cosas mientras predicas. También aquí está incluido pedir milagros, obrar en su nombre y que Él se manifieste poderosamente en tu vida. La importancia de estar en esta comunión con el Señor, en esta comunión que es de muchas formas. Es una comunión en la Eucaristía, es una comunión en la palabra. En la palabra es una comunión con la iglesia, es una comunión en la oración. Es buscar esta unión con el Señor. Y es vivir sus palabras, porque dice, y mis palabras permanezcan en ustedes. Vivir como Él quiere, hacer lo que Él quiere, es estar en esta comunión. Lo que hace que sucedan esos milagros que el Señor quiere y puede realizar en ti y a través de ti. Vemos también otra luz en San Juan 10, versos 11 y 13. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor, porque las ovejas no son suyas, y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. Ese hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Palabra del Señor. Y aquí yo tendré que preguntarme fuertemente si soy pastor, soy un predicador, ¿estoy solo por la paga o estoy por las ovejas? Sí. Dar la vida por las ovejas. Vamos a ir desmenuzando esta cita y vamos a ir reflexionando. Vemos como punto 1, Jesucristo antes que nada, Él es el buen pastor y Él nos da las gracias. Esa gracia para ser pastores y predicadores como Él. Esto no depende de nosotros, todo nos viene por gracia. A Él es al que hay que pedirle lo que nos falte, compromiso, valor, tiempo para la oveja, su corazón de pastor, etcétera, etcétera. Primeramente, reconocerlo a Él como el buen pastor y pedirle, Señor, yo quiero ser pastor como tú eres pastor, dame esto que a mí me esté faltando. Número 2, ¿hasta dónde llega nuestro amor por la oveja? Y aquí es claro el ejemplo, aquí dice es hasta dar la vida o estamos solo por la paga. ¿Hasta dónde llega nuestro amor? Porque la paga puede ser de muchas maneras, ¿sí? Buscamos, a veces yo sirvo al Señor por la paga de las bendiciones, por tener el favor del Señor. Yo lo sirvo para tener salud, para tener trabajo, para tener ese reconocimiento de mis hermanos, para tener prosperidad. A veces al Señor lo tenemos como amuleto. O sea, yo lo sirvo para que me vaya bien. O inclusive por mi salvación. Yo lo sirvo porque me quiero salvar. Hay tantas pagas, pero aquí hay que aclarar, es que el Señor nos recompensa por todo lo que hagamos, por sus ovejas, sí nos recompensa, pero aquí lo que estamos evaluando es la intención. ¿Cuál es mi intención al servir? ¿Hacemos las cosas por amor a sus ovejas? ¿O las hacemos como el asalariado que solo trabaja por la paga? No importa cuál sea la paga, ¿sí? No importa si es bendición, si es salud, si es trabajo, prosperidad,
o inclusive por mi salvación. Yo tendría que evaluar si lo estoy haciendo por la paga o lo estoy haciendo por amor a las ovejas. Más aún, ¿cuántas veces hemos dicho, ¿por qué me pasan estas cosas cuando nos pasa algo malo? Si yo voy al grupo, voy al ministerio, yo sirvo en la iglesia, yo predico, yo trabajo, yo le ayudo al Padre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nosotros servimos al Señor no para que no nos pasen cosas malas. Y hoy aquí quiero hacer una pausa. Los mejores amigos del Señor eran sus apóstoles. Todos fueron mártires. Nada más San Juan no murió, pero es confesor. Lo metieron en un baño de aceite. No murió ahí, murió después. Entonces, eso le pasó a los amigos íntimos del Señor. ¿Por qué? Y claro que Él nos bendice, Él nos ayuda, pero aquí estoy viendo el ejemplo de la intención, porque tendremos que decir, como dice San Pablo en Gálatas 2:20, la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabra de Dios, es decir, lo servimos en agradecimiento a su infinito amor. Por eso lo servimos. Todo lo demás es adicional. Si nos va bien, qué bueno. Y si nos va mal ahorita temporalmente, gloria a Dios. Él nos va a recompensar como quiera en el cielo. ¿Sí? Lo hacemos por un corazón agradecido con su Señor. Entonces, yo sirvo al Señor por la paga, no importa cuál sea, o por amor a Él y a sus hijos. Punto 3 de esta misma cita que estamos desgloseando. Cuando ves venir al lobo contra el rebaño, ¿qué haces? Aquí nomás hay dos sopas, o huyes o lo enfrentas. Y hay muchos lobos que están alrededor de las ovejas. Algunos pueden ser el pecado, el desánimo, la división, problemas de todo tipo, obviamente el maligno acechándolos. Entonces, yo tengo dos opciones. Veo al lobo, ahí viene, va por las... ¿Qué hago? ¿Patas pa' qué te quiero y corro? ¿O me paro frente, me interpongo entre el lobo y las ovejas? ¿Qué haces? ¿Te pones de rodilla por tus hermanos para interceder por ellos? Porque todas las batallas primero se ganan de rodillas ante el Señor. Él es el vencedor y nos da su victoria. Haces todo lo que esté a tu alcance, recursos económicos, apoyo fraternal, etcétera, para tus hermanos, o tomas la actitud del asalariado y piensas, no, pues yo corro y que el Señor les ayude, negándote tú a ser ese medio que quiere usar el Señor. Entonces, cuando viene el lobo y veo que está atacando el rebaño, está atacando las ovejas, ¿qué hago? ¿Me enfrento o huyo? Y 4, el asalariado no considera suya las ovejas. Una frase tan triste, pero cierta. No considera suya las ovejas, ¿sí? Por eso no puede dar la vida por ellas. Y cito una carta de San Pablo que nos ilustra en esta actitud. 1 Tesalonicenses 2:8 dice, así también les tenemos a ustedes tanto cariño, cámbiale cariño por amor, que hubiéramos deseado darles no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias vidas. Palabra de Dios. Este deseo del apóstol de no solo dar el Evangelio, sino la propia vida nos debe motivar. ¿Sí?
en contraposición de el asalariado que no considera suyas las ovejas y las deja a su suerte, ¿verdad? Este hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. Me atrevo a decir que ni siquiera al buscar la salvación como paga supera amar a las ovejas desinteresadamente sin recibir nada en retribución. Y otro ejemplo de San Pablo nos lo da en Romanos 9:3. Pues hasta quisiera estar yo mismo bajo maldición, separado de Cristo, si así pudiera favorecer a mis hermanos, los de mi propia raza. Palabra del Señor. Aquí vemos cómo un San Pablo está ofreciéndole al Señor, Señor, te doy mi salvación a cambio de la salvación de mis hermanos, los judíos, que están tan cerrados al mensaje, que ellos te siguen esperando, pero no abren sus ojos ni su corazón a recibirte. Yo te ofrezco mi salvación, Señor, por ellos. Aquí vemos un verdadero amor por la oveja. Y no nada más está dando la vida física, sino inclusive la vida eterna. El Señor quiere que amemos como Él ama, desinteresadamente. Y esta vez, pues, la obra más grande de todas, amar como Él ama. Veamos estas palabras que escribió Annie Johnson Flint y dicen, Cristo solo tiene nuestras manos para hacer su trabajo de hoy. Solo tiene nuestros pies para hacer que los hombres vayan por su camino. Solo dispone de nuestra lengua para contar a los hombres cómo murió y no tiene más ayuda que la nuestra para llevarlos a su corazón. Somos la única Biblia que leerá un mundo despreocupado. Somos el evangelio del pecador, el credo del burlón, el supremo mensaje del Señor que se expresa en obras y palabras. Pero, ¿qué ocurrirá si nuestro camino es tortuoso? Si nuestra imagen es enturbiada, si nuestras manos están ocupadas por tareas que no son las suyas, si nuestros pies nos conducen al atractivo del pecado y si nuestras lenguas hablan cosas indignas de sus labios. ¿Cómo hemos de esperar poder ayudarle si no entramos en su escuela? Aquí estamos viendo la importancia de que ser conscientes de que nosotros somos ese medio que el Señor quiere usar. Es decir, tú y yo somos, el Señor quiere ser ese sagrado corazón, ese corazón del Señor vivo y en persona por el cual Él pueda manifestarse. Pues que el Señor cada día nos vaya transformando más según su corazón y nos permita tener su mente y obrar como Él quiera hacerlo a través de nosotros. Amén, hermanos. Bendiciones.